Dios les bendiga ricamente en este día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. El Señor sea con cada uno de ustedes. Aquí leyendo esta porción de la palabra en Juan. En el Evangelio de Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, le alaba a Dios, le glorifica, bendice su santo nombre. El que es de Dios. Los que no son de Dios se enojan, como aquellos fariseos que se mencionan aquí en este mismo pasaje de la Biblia. Y tenemos que tener cuidado de ser como esos fariseos que no eran hijos de Dios, que el mismo Señor Jesucristo dijo: sois de vuestro padre el diablo, porque no reconocieron a Jesucristo, no lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador del mundo, no lo aceptaron y se enojaban con Él. Y en este enfrentamiento, el Señor Jesús les dice esas palabras fuertes porque ellos procuraban matarle. Y Él les dice que Él es enviado del Padre y ellos no quieren reconocerle como el Mesías. Y es por eso que muchos hoy en día pasa lo mismo, no quieren reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, que vino a morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, para darnos salvación y vida eterna. No quieren reconocerle. Y dice también la santa palabra, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria a Dios. Qué precioso cuando seguimos al Maestro, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dice el Señor Jesús. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es algo precioso cuando usted es seguidor de Jesucristo, cuando usted escucha su voz, cuando usted obedece lo que Él manda en su palabra. Qué bendición y qué privilegio tenemos cuando escuchamos la voz de Jesús, el pastor de pastores. Muchos escuchan únicamente la voz del pastor terrenal y están escuchando y escuchando y escuchando, pero la voz del pastor terrenal, pero la voz del pastor celestial, muy pocos la escuchan, muy poquitos la están escuchando. Él mismo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja es seguidora de Jesucristo. La oveja escucha y obedece al Maestro de maestros. Y es tan precioso que Él nos conoce. Él nos conoce quién de verdad le escucha, quién de verdad es su seguidor y quién nomás está por encimita, que no escucha. Escucha más la voz de un pastor terrenal que la voz del pastor celestial.
Muchos dicen, Jehová es mi pastor, con él nada me faltará. Dicen el Salmo 23, lo dicen, se lo saben de memoria, Jehová es mi pastor. Pero entonces, ¿por qué no escuchan la voz? Los mandatos que él dice, ¿por qué no escuchan su palabra? ¿Por qué no la obedecen su palabra? ¿Por qué no son discípulos? Nomás dicen, Jehová es mi pastor. Pero no le conocen, no escuchan su voz, no obedecen sus palabras, sus mandatos. Entonces, ¿cuál Señor será el pastor de ellos? ¿Cuál? Porque si no obedecen, entonces no son ovejas, son cabras. Si no obedecen al pastor de pastores, al Señor Jesucristo, entonces no son ovejas, no son sus ovejas. Se saben de memoria el Salmo 23 y dicen que el Señor o Jehová es mi pastor, pero por sus frutos se conoce la persona cuando es seguidora del Señor Jesucristo, cuando sigue al Maestro de Maestros, porque el mismo Señor Jesús dice, por sus frutos se conocerán. Quería compartirles esta palabra porque si usted escucha la palabra de Dios, recíbala en su corazón y vamos a ponerla por obra. Vamos a ponerla por obra porque dice aquí también en Juan 5:24, dice, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición! Es una palabra que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, que dice de cierto, o sea que es verdad y es verdad. Dice, el que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra. Si usted no la oye, si usted se enoja, si usted se tapa sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, entonces no tiene vida. Pero si usted la escucha, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón y nos vamos guiando por su palabra, hemos pasado de muerte a vida. Creemos que el Padre envió a Jesucristo, su único Hijo unigénito, para darnos la salvación, para librarnos de la condenación. Íbamos en el pecado, caminando derechito al infierno, pero de ahí nos saca el Señor Jesús y nos da vida eterna, vida en abundancia. Ya no vendremos a condenación, porque ya hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero de ahí nos sacó el Señor Jesucristo. Y de cierto, dice el Señor Jesús, dice, de cierto, digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, la voz del Maestro Jesucristo. Por eso es muy importante. Si usted está muerto en delitos y pecados, usted en lo físico está vivo, pero está en delitos y pecados, es que está muerto. Pero si escucha la voz de Dios, si la escucha,
y cree en Él, cree en el Señor Jesucristo, entonces va a tener vida eterna, si obedece su palabra, los mandatos de Dios, si vamos caminando en el camino de Jesús, de Mateo 7:14, el camino angosto. Si vamos por ahí, vamos por buen camino. Vamos camino al Padre, porque hemos pasado de muerte a vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús nos ofrece vida eterna, vida en abundancia. Venga a Él, escuche su voz y sígalo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sea oveja de Cristo, sea oveja de el redil de Cristo. No solamente de un pastor terrenal, no solamente, sino que sea oveja de Cristo, escuche su voz, sus mandatos, obedezcamos lo que Él nos dice en su palabra. Sea bendecido en el nombre de Jesús, sean bendecidos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús.